Les cuento que esta es nuestra tercera reunión y hoy hemos hablado de la serie de las doctrinas bíblicas y hemos hablado hoy acerca del Señor Jesucristo. Y en esta tercera reunión no lo vamos a hacer de manera diferente, sino que vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Atención media, que he cambiado. He cambiado el texto porque creo que este es más favorable para hablar de este tema. Y ahora ustedes, como son especiales, les toca otro enfoque. Bueno, porque podemos variar según queramos y según veamos la necesidad. Entonces, ahora vamos a estar en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer ese versículo bíblico como base de nuestro tema, el Señor y Salvador Jesucristo. Dice así el apóstol Pablo, hablando a los filipenses: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Qué bonito. El apóstol Pablo abre un compás para entender que el conocimiento de Jesucristo como Señor, como Salvador, nacido de una virgen, muerto, sepultado, resucitado al tercer día y ascendido y sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros, es uno de los códigos más elevados de nuestra fe. Cristo es el centro de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Jesús hace el centro neurálgico de toda la temática bíblica. Sin Cristo no tiene ningún sentido nada, y sin la resurrección de Jesucristo la fe se vuelve vana, no tiene ningún sentido. Al hablar de Jesucristo, queridos hermanos, reducimos nuestra conversación a la más importante de todos los tiempos: la manifestación de Dios al ser humano. Es Él la razón de la iglesia, el Señor, el dueño de cada vida y la esperanza de salvación de todos los hombres. Queridos hermanos, cuando la iglesia comenzó en los caminos de las vías romanas de aquel momento, la mayoría de los cristianos eran perseguidos, azotados, echados a los leones en los circos romanos, y muchos tenían que andar de ahí para allá, de acá para allá, por los caminos con sus bastones, porque descubrí esta semana que cuando uno camina con bastón descarga el 25%. Bueno, es que me estoy preparando para una caminata, y entonces resulta que si llevas 2 bastones así, eres capaz de reducir hasta el 25% del peso y de la fuerza. Entonces, por eso, antiguamente la gente, los transeúntes, en esas vías romanas tan largas que iban casi que de continente a continente, la gente utilizaba bastones o varas. Claro, no eran tan modernas como las de ahora, pero la gente utilizaba varas. Y cuando un transeúnte cristiano se encontraba con algún extraño por los caminos, hacía una raya prolongada, hacía una especie de señal de media luna. Y si el otro conocía el código secreto cristiano, entonces cerraba con otra raya y hacía un pez. De manera que 2 semicírculos conformaban el pez, y dentro escribían unos términos que se traduce ixoye, que quiere decir Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Y entonces, encontrándose en esa realidad de que alguien que conseguía un extraño hacía una raya en el suelo y el otro completaba el pez, y juntos ya escribían en la parte de adentro y entraban en confianza sabiendo que se habían encontrado con alguien de la misma fe.
bonito esta historia, y esto lo hacían porque el Imperio Romano, ya les he dicho otras veces, que perseguía a los cristianos. Si algún soldado se daba cuenta que alguien podía ser cristiano, con la espada puesta en el cuello, decía: ¿quién es el Kyrios? ¿Quién es el Señor? ¿Cristo o César? Ellos conocían lo que los discípulos y los creyentes iban a decir, que era Cristo. No podían negar la fe y deslizaban la espada por el cuello de las personas y les mataban. No así a los que no eran cristianos. Decían: el César es el Señor. Pero nosotros seguimos teniendo un código más elevado, como lo tenían aquellos cristianos, que decimos: Cristo es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es el Señor. Y ser Señor es el dueño absoluto. Pero hace falta algo importante para que Cristo sea Señor, y es conocerlo. El apóstol Pablo emite esta expresión a los filipenses. Dice que su vida entera, que la realidad de toda su existencia tenía un solo fin, y dice: a fin de conocerle. A fin de conocerle. Y lo dice ahí: y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Este es el código de vida del apóstol Pablo y de todos los creyentes que aparecen ahí en el Nuevo Testamento como creyentes fieles. Pero también es la máxima para la iglesia de Jesucristo de este tiempo y de todos los tiempos. Hacer a Jesús Señor es nuestro determinante fin, pero para eso necesitamos conocerlo. Conocer a Cristo debe ser nuestro empeño permanente, diario, insistente, en cada momento de la vida. Conocerle, ahondar en lo que Él es. Desde luego, el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor, el dueño absoluto de nuestra vida, donde las Escrituras se concentran, y repito, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Jesús dijo eso a los discípulos que iban cabizbajos, que iban derrotados camino a Emaús. No hablan las Escrituras de Cristo en el Antiguo Testamento. No se ha hablado acerca de Él, de que era necesario que padeciera y que al tercer día resucitaría. No. El Antiguo Testamento, hermanos, habla de Cristo desde el Génesis hasta el último de los profetas, y desde Mateo, el primer de los evangelistas mencionados en nuestra Biblia, hasta el Apocalipsis. Cristo sigue siendo el centro. El centro. La cosa es: ¿le conocemos? ¿Le conocemos? El conocimiento más maravilloso que podamos tener es conocer a Cristo, porque conocer a Cristo es fundamental para abrazar la gracia y el favor que Él tiene para nosotros. Si no le conocemos, ¿cómo sabemos lo que Él tiene para nosotros? ¿Cómo sabemos lo que hizo, lo que dijo, lo que prometió? ¿Cómo podemos tener esperanza si no le conocemos? El conocimiento de Cristo es fundamental, no solamente porque sabemos la gracia derramada sobre nosotros, sino también comprendemos nuestros deberes. Nuestros deberes están contrastados con su vida, porque somos sus discípulos, sus seguidores, sus imitadores. Así que nuestro deber del diario quehacer, del diario vivir, corresponde a las acciones que Él cumplió, hizo, llevó a cabo durante el ministerio en su vida. Le vemos amando a la gente, le vemos enseñando, conformando la familia, le vemos respetando a los padres, teniendo en consideración las autoridades para obedecer, levantando al enfermo, sanando de forma poderosa. ¿Saben qué? Dando vida a los muertos, y de forma especial enseñando la virtud de amar a Dios por encima de todo. La realidad de su vida es que es un ejemplo claro que debemos seguir en el cumplimiento de nuestro deber. Si no tuviésemos ningún modelo perfecto como Cristo, entonces siempre estaríamos destinados a errar, aunque ya errar es de humano. Pero si tenemos un modelo perfecto como Él, entonces nuestro deber va a poder ser cumplido, porque también en Él reside nuestra fuerza. Y la verdad
es que el conocimiento de Cristo es fundamental para nuestra consolación, puesto que en Él tenemos esperanza, hay promesas, hay alegría en conocer a Cristo. Está, hermano, la esencia de poder comprender de que si conocemos a Cristo, Él nos ha prometido toda esperanza, toda fe en el futuro, que aún la muerte, el peor de los enemigos, va a ser vencido. Saben, hermanos, cuando hablamos del conocimiento de Cristo, nos enfrentamos a la realidad de una vida que trasciende, de una vida mayor que los valores materiales de este mundo, que lo pasajero y efímero de la felicidad que este mundo ofrece. Cuando conocemos a Cristo, entramos en una nueva dimensión, en la dimensión de saber que Él es el todo al que debemos perseguir. Es la joya más valiosa que un hombre puede tener en su corazón. Nuestra aspiración de tener a Cristo, de amarle, de servirle, de tomar la mano con Él cada día y transitar con Él por la vida, no tiene comparación, porque sigue vivo entre nosotros. Y esta realidad, cuando la conocemos, somos capaces de vivirla. No se puede vivir sin conocer. Por lo tanto, nuestro llamado esta mañana es a conocer a Cristo y conocerlo a profundidad, entrar en las profundidades del conocimiento del Señor. Y era para el apóstol Pablo, que era una persona que hablaba por lo menos 3 idiomas, que era una persona que había estado en varios continentes, de los más preparados de aquel momento, enseñado a los pies de los grandes maestros del momento. Era un personaje profundamente religioso que se dominaba las escrituras sagradas de una forma extraordinaria. El apóstol Pablo era una persona muy capaz. Sin embargo, dentro de su realidad decía: mi fin es conocerle. Hablaba de su ignorancia acerca de Cristo y de cómo su meta más elevada era llegar al conocimiento de Él, para poder amarle e imitarle. Y lo dice en su sufrimiento y aún en su muerte. Es bonito esto. Es bonito pensar que conocer a Jesús, que ahondar en Él, debe ser nuestra meta más importante en todo momento. Usted que está aquí por primera vez, escuchar hablar de Cristo es desde luego un desafío para su vida espiritual. Y quiera Dios que el Espíritu Santo me pueda ayudar a conmover su corazón de tal forma que usted pueda amar al Señor con toda la fuerza. Y que le veamos hoy, hermano, no solamente como un buen personaje, una persona maravillosa. Una vez Jesús quiso ahondar en esto y se sentó con sus discípulos de una manera más privada. Estaba con ellos y de repente les dijo una pregunta. Y la pregunta consistía en esto: ¿qué dicen la gente acerca de mí? ¿Qué piensan que soy yo? Y ellos dijeron: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Isaías, el profeta Isaías. Otros dicen que eres Jeremías, dijo otro de los discípulos. Y otro dijo: o cualquiera de los profetas. Y Jesús les preguntó: ¿y qué decís vosotros que soy yo? Buena pregunta. Una pregunta que trasciende a todos los tiempos. Porque la gente hablaba de Cristo como de un profeta pasado, como de un futuro, de un pasado maravilloso, manifestado en una persona que hizo algún milagro, alguna hazaña, o que dijo alguna palabra, o desarrolló una escritura maravillosa. Pero siempre del pasado. Algún personaje histórico. Saben, el día de hoy la gente piensa de Cristo también como un personaje histórico. Tal vez una maravillosa persona llena de bondad y de cariño. Un Jesús tan bonito. Algunos dicen: es un niño que nació en un pesebre, tan bonito, con un pañalito.
Otros dicen, no, es un maestro, indiscutiblemente el mejor de los maestros, extraordinario, es un líder. Le seguían las multitudes. No, es un milagrero, pudo caminar hasta por encima de las aguas. No sé cómo lo hacía, pero hacía unos milagros. Y la gente se impresiona de lo que Cristo hizo o pudo ser. Pero Jesús le preguntó, ¿quién soy yo para vosotros? Y la pregunta no se detiene en el tiempo, siempre sigue siendo pertinente. Viene para nosotros para decirnos, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo? En tu diario vivir, en medio de tu casa, en el rincón de tu cocina, mientras estás haciendo tu comida, ¿quién es Cristo para ti? Allí en el escritorio de tu labor, o sencillamente mientras que estás limpiando la casa, o atendiendo a algún anciano, o sencillamente desarrollando tu ministerio de mamá o de papá. ¿Quién es Cristo para ti? En las labores industriales, en el cotidiano, ¿quién es Cristo para ti? Mientras, pastor, que preparas tu sermón, ¿quién es Cristo para ti? Es una buena pregunta. ¿Quién es el Señor? En nuestro diario vivir, en nuestra realidad actual del siglo XXI, ¿quién es Cristo para ti? A quien nos esté viendo por las redes, ¿quién es Cristo para ti? Jesús le preguntó eso a sus discípulos. Le interesaba saber el concepto que ellos tenían. Le interesaba saber el conocimiento que ellos habían adquirido hasta ese momento. Y dígame la verdad, ¿quién es Cristo para usted? Vino inmediatamente la inquietud sobre Simón Pedro y contestó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo otra cosa, no solamente había dicho algo maravilloso en la pregunta, sino dijo otra cosa mejor todavía, más importante. Dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre. Eso no te lo enseñaron en la escuela, porque en la escuela no se aprende eso. No fue en la universidad, no fue bajo la dirección de los sabios maestros en Israel, no. Qué bonito esto. Saben, las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Él lo dijo así. Y saben, le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre. No viene de ningún hombre, no viene de ningún maestro, sino mi Padre que está en los cielos. Él te lo dio a conocer. Él te dijo, ¿quién soy yo? Por lo tanto, deducimos que el conocimiento de Cristo no viene de la humanidad, no viene de lo que podemos aprender de la vida religiosa, ni de la vida política, ni social, ni económica. Viene de una revelación celestial. Quiera el Espíritu Santo abrir nuestro entendimiento y descubrir a Cristo en su esencia, en la vida, en el Espíritu. Pueda ser revelado para nosotros y abierto nuestros ojos para contemplarlo, para poder profundizar en lo que Él es, ha sido y será en favor de nuestra vida. Y descubriéndolo, hermano, que lo podamos encarnar, que podamos vivirlo de tal forma, como decía el apóstol Pablo, que nos dé la participación de lo que Él hizo, de lo que Él es y lo que hace. Y no solamente la participación, sino la semejanza. Dos elementos fundamentales que perseguimos esta mañana. Una participación, ser su cuerpo, ser su vida, ser su esencia. Como Él es la esencia del Padre Celestial, su iglesia debe ser la esencia de Cristo. Pero no solamente ser lo que Él es y que lo vean en nuestro diario vivir. Que cuando sonriamos, cuando demos una mano, o cuando pongamos alguna contribución para alguien que lo necesita, o cuando podamos dar una palabra, un consejo, una expresión, sea Él. Sea Él. Esa es nuestra máxima. Que conociéndolo, nos abracemos a Él y no lo soltemos. Como aquella santa mujer que viéndolo resucitado se lanzó a sus pies y ya no lo quería soltar. Y Jesús le dijo,
María, suéltame, porque todavía no he subido a mi Padre. ¿Cómo puede ser que siendo el Cristo resucitado, el Dios hecho hombre, y ahora glorioso, resucitado, dijo, suéltame? ¿Cómo lo pudo retener una mujer? Como lo retiene el amor que usted puede tener por Él, la pasión, el deseo de estar con Él, el anhelo de su corazón de tener una experiencia personal de tal forma que no lo suelte, que no lo suelte, que tome su mano, que tome sus pies, que tome su corazón para vivir con Él de forma permanente. ¿Quién quiere eso? Jesucristo es nuestra vida entera. Y el corazón de Dios se abre a los hombres a través de Cristo. Hay el versículo que más conocemos de las Escrituras, la iglesia y todos ustedes, estoy convencido que todos se lo saben. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo saben todos. Jesús no solamente es un buen hombre, es el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando tenemos ese término, Él, estamos diciendo que es único y especial. No es un hijo, es el Hijo. Y este artículo que precede, sencillamente se deja ver, se deja notar para destacar que no hay otro como Él, que es único, en su esencia la misma que el Padre. Él es el Dios preexistente. Cristo es el Cristo preexistente, uno con el Padre y el Espíritu Santo. El Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que estaba en el principio, que cuando la Biblia comienza a describirle, se describe a Dios como único y plural. Único, cuando dice, creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando dice, hagamos pues al hombre a nuestra imagen, plural. Ahora Dios se paseaba por en medio del huerto. Pero en cuanto la gente comenzó a hacer la maldad, dice, ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas. Es el singular y el plural emitido en todo el Antiguo Testamento para hacernos saber que Cristo es de la misma esencia, Dios con el Padre y con el Espíritu Santo. Esa tercera persona de la Trinidad, distinguida como si fuera un trébol, que es una misma planta, pero en tres partes. Es como el agua, líquido, sólido y gaseoso, pero sigue siendo el mismo componente. ¿Saben, queridos hermanos? Cuando hablamos acerca de Cristo, hablamos de el Dios que se hizo hombre. Hablamos de la segunda persona de la Trinidad divina. Cuando hablamos acerca de Cristo, el conocimiento de Él no solamente es sobrenatural y maravilloso y nos lleva al cielo, sino que tenemos que entender que en la vida de Cristo reside ese Dios preexistente que estaba antes de los tiempos y que se hizo hombre, Hijo de Dios, por causa de su nacimiento. ¿Sabe qué se le dijo a María? El ángel le dijo a María, porque ella preguntó lógicamente, ¿y cómo será eso? Porque yo no me he acostado con nadie. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. No es tuyo. No es de nadie, no es de José. Es un santo ser que va a nacer. Dios se va a hacer carne y te está utilizando a ti para que nazca el Dios hombre. 100% Dios
y 100% hombre. Ya se prometió en el nacimiento, ya había sido prometido por los profetas, había sido anunciada que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Saben, queridos hermanos, cuando hablamos acerca de esto, estamos hablando que el Espíritu Santo formó en el vientre de María a Cristo, el Hijo de Dios por excelencia. Pero no solamente se manifestó en la preexistencia y en el nacimiento, sino que Cristo en su ministerio, muerte y resurrección, se dio a lugar entre los hombres para que nosotros lo pudiéramos conocer. Y esto es que fue crucificado, haciéndose para nosotros el rescate que se necesitaba. Por eso la Biblia dice que el versículo que antes mencioné, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Pero había una sola forma de que el hombre no se perdiera. Era que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. No hay remisión de los pecados. Por lo tanto, era necesario que Él derramara su sangre, muriera en la cruz del Calvario. Por eso se hizo hombre, para completar el plan de la estrategia divina, que era que alguien justo muriera por los injustos, que alguien santo muriera por los pecadores, y que el sacrificio fuera perfecto para que pudiera ser eterno y se perpetuara en el tiempo a través de las generaciones. Esto fue tan importante, hermano. Entonces, de esta manera, la muerte de Jesús representó el rescate que nosotros necesitábamos. El hombre estaba perdido en sus delitos y pecados. El hombre se había desviado, había hecho lo malo. Y Dios había dicho: el alma que pecare, esa morirá. Así que el hacha estaba puesta, la sentencia estaba dictada. El pecado haría que el ser humano fuera directamente a la perdición eterna. Y Cristo vino. ¿Y vino como qué? Como un cordero, para derramar su sangre por nosotros. Por eso Juan el Bautista, cuando lo ve, dice: he ahí el Cordero de Dios. ¿Que qué? Que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Jesús cumplió todo el proyecto que Dios tenía para la salvación del ser humano. Él vino para ser cordero, vino para buscar, hermano, no solamente pagar el rescate por nosotros, sino expiarnos, que eso quiere decir borrar nuestra culpa y reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, al que le habíamos dado la espalda, al que por causa del pecado nos habíamos alejado. Pero qué bonito, Él fue el sustituto por nosotros. Me hace acordar de una historia de dos hermanos gemelos, y uno era malvado y el otro era mejor persona. Casi siempre estaba en su casa, ayudaba a la madre, ayudaba sirviendo en la casa de muchas maneras. Pero el otro era de la calle, perverso. Y un día el perverso asesinó de forma cobarde a otro. Con un puñal le hizo daño y lo mató, pero quedó salpicado su ropa de sangre. Y fue corriendo a la casa. Y llegó a la casa donde estaba su madre y su padre y su hermano. Y su hermano le vio. Dijo: ¿qué hiciste? Y dijo, temblando: maté a una persona y ahí vienen a buscarme. Y su hermano le dijo: quítate rápido la ropa. ¿Para qué? Quítatela rápido. Se quitó la ropa rápidamente. Y también su hermano. Y se cambiaron la ropa. Y el hermano gemelo se puso la ropa manchada de sangre, sin ser culpable. Y llegó la policía. ¿A quién se llevaron? Al que no había cometido el crimen. Y pagó la culpa, mientras que su hermano quedó libre. ¿Y saben qué pasó? En gratitud, su hermano se corrigió. Hizo las labores de la casa, atendió a sus padres, se corrigió. ¿Sabe cómo se llama eso? Sustitución. Jesús vino para pagar el pecado que nosotros teníamos que pagar. Jesús vino para pagar nuestra culpa, para llevar nuestra sentencia, para que nosotros pudiésemos ser libres. Él padeció por nosotros.
Hermano, pero no solamente padeció en la cruz y entregó su vida por nosotros, derramando su sangre hasta expirar, sino que fue sepultado. Después de haber muerto, fue sepultado y se corrió sobre la tumba, allí aquella piedra pesada, y se selló con un sello del Imperio Romano, y se apostaron soldados ahí para que no pudiera salir ni nadie entrar. Jesús no solamente murió, sino que también fue sepultado, y la Biblia lo habla con claridad, y era necesario que fuese así. Necesitamos conocer los entresijos de cada detalle de lo que Cristo hizo por nosotros. El conocimiento nos iluminará. El conocimiento despertará nuestros sentimientos asertivos, no errados, como lo vemos en la calle cuando hablamos de Semana Santa. Ay, ese santo que llevan escuálido, macilento, chorreando sangre. Ran, tan, 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 bran. Ay, pobrecito. ¿Saben que ese sentimiento de pobrecito no es el propósito de Dios? Pobrecito tú y yo, si no creemos en el sacrificio de Cristo que hizo para perdonar nuestros pecados. Esa imagen tiene que llevarnos a la culpabilidad esencial y cambiar de proceder. Tiene que llevarnos a la sensatez de entender que hay un Cristo glorioso, que es Dios, que se hizo hombre para salvarme y que ahora tiene que moverme hacia cambiar de vida y creer en Él y agradecerle y honrarle y adorarle y servirle por lo que hizo por mí. ¿Me entendió? No, ay, pobrecito. Pobrecito tú y pobrecito yo. Le conté a los hermanos de la reunión pasada que yo estudié en un colegio de monjitas. Las monjitas son buenas personas, ¿eh? No lo digo para hablar mal de... No. De créame que le tengo cariño, a pesar de lo que voy a decir. Por cierto, bendecimos a las monjitas que nos prestan el colegio de allá arriba, para que nuestros hijos se portan bien con nosotros. Resulta que la monjita que era mi maestra, un día que yo no me portaba tan bien, me pellizcó. Antes, los maestros pellizcaban. ¿Usted se acuerda de eso? Si no se acuerda es que es muy joven. En cambio, Marquito sí se acuerda. Bueno, las monjitas de mi colegio no solo pellizcaban, sino que tenían una regla gruesa y larga. Y entonces te hacían poner, no sé en mi caso, yo no sé usted, pero hacían poner la mano así. ¡San! Y te daban unos reglazos en la mano que te quedaba la mano ardiendo 3 semanas. Bueno, la cosa es que un día una monjita me pellizcó, pero me pellizcó muy fuerte. Y yo llegué a la casa y como me estaba cambiando el uniforme, obligado por mi madre, claro, entonces mi madre me vio la marca del pellizco gigantesco que la monjita me había dado. Yo no había querido decir nada porque podía recibir otra. Podía recibir doble. El caso es que mi madre, y eso, mi madre era una leona. Entonces, y eso, me pellizcó la monjita. Mi madre no dijo nada y fue rápidamente y se cambió la ropa de la casa y se fue para el colegio. Enterraron la monjita el segundo día. No es broma, pero casi, nunca más me pellizcaron. La cosa es, hermano, que menciono esto, porque muchas veces cuando vemos el sufrimiento de alguien, más si es cercano, o si es una persona que todo el mundo la conoce como bien, nos duele y reaccionamos. Pero cuidado con las reacciones sentimentales, no tienen sentido. Y cuando hablamos de Cristo, podemos en nuestra respuesta de su concepto, de lo que Él es, podemos divariar entre una buena persona,
Podemos, entre una persona de la historia que hizo grandes milagros, que hizo grandes cosas, y nuestra respuesta de quién es se diluye. Por eso tenemos que ir a su preexistencia, a su nacimiento, a su ministerio, a su muerte, a su resurrección. Tenemos que ir a las experiencias bíblicas que marcaron lo que es Cristo para nosotros y definir el plan de salvación que Dios ejecutó en la persona de Jesucristo, siendo Dios en la tierra. Queridos hermanos, cuando hablamos acerca de esto, hablamos de su muerte, resurrección y ascensión para interceder por nosotros. Es una triple obra redentora. La obra que Jesús desarrolló en su muerte, pagando el precio por nuestro pecado, en resurrección para que ese precio fuera eterno, y en una presencia celestial, dice que se sentó a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros, para decir: ayuda a este, cuídale, cércale, cerca a su familia, Padre, bendícele, guíale. Y en esa intercesión nos dio su Espíritu para guiarnos y cuidarnos, llevarnos a toda verdad. Queridos hermanos, cuando hablamos de la obra de Cristo, su sacrificio, su entrega completa, tenemos que mirarnos a nosotros y sentir cuán privilegiados somos al tenerle, al saber que Él está sentado a la diestra del Padre y que podemos dirigirnos al Padre a través de Él, porque pagó el precio por nuestro pecado. ¿Se siente culpable? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Se siente, hermano, en dificultad, Él ha enviado su Espíritu para dirigirte. Sigue escuchando, sigue diciéndonos a nosotros a través de sus obras, de sus hechos, de su respuesta redentora para nuestra vida. Es un ministerio sacerdotal, pero también tengo que decirte que Cristo es juez. El apóstol Pablo le habla a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, atención al tema, del Señor Jesucristo, que juzgará, Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Queridos hermanos, ¿qué va a hacer Cristo después de haber entregado toda su vida, después de haber venido y mostrado la gracia del Padre, de haber amado profundamente y entregado su vida y derramado su sangre y habiéndose levantado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, y estando sentado a la diestra del Padre? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a juzgar a aquellos que, conociendo todo lo que hizo, pisotean su sacrificio, ignoran su entrega, se burlan de la fe que Él promueve, no aceptan e ignoran completamente su bondad y su gracia? ¿Sabe qué va a hacer? ¿Sabe qué va a hacer? Les va a juzgar y les va a condenar. ¿Sabe qué va a hacer con aquellos que no tienen en cuenta todo cuanto ha hecho en la historia, registrado no solamente en las páginas de las Escrituras, sino encontrado en nuestros libros humanos de historia? ¿Sabe qué va a hacer? Dice: los echará fuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, el gusano que no muere y la llama que no se apaga, el infierno ardiente. No te quiero amenazar ni te quiero asustar, pero tengo que hablar todo lo que Él es, y tanto su maravilloso nacimiento y su ministerio desarrollado, precioso, y su entrega en la cruz como su resurrección, pero también su acción judicial, su acción de juez. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y mi pregunta es: ¿crees en Él? ¿Qué has hecho con todo cuanto ha hecho para ti? ¿Cómo administras, cómo llevas todo cuanto Él te ha dado? Mi hermano querido, la realidad de esto es que tenemos una garantía en su resurrección, tenemos una bendición en su sacrificio, tenemos perdón de nuestros pecados siempre que le conozcamos, siempre que le reconozcamos,
Siempre que le aceptemos y le tomemos la mano para caminar con Él. ¿Cuál es nuestra posición frente a la doctrina de Cristo? A la realidad, repito, a la realidad histórica de la persona de Jesús. ¿Cómo lo llevas? ¿Para qué vine, pastor, a la iglesia? Para que me dijeran eso. Viniste, hiciste bien. Hiciste bien. Porque nada se compara a Él. Él es no solo el varón de dolores, como dice Isaías. No solamente lo que dicen los evangelistas, la perla de gran precio. Él es la puerta del carpintero. Él es el amado para el libro de Cantar de los Cantares. Él es, hermano, el tesoro de gran precio para el banquero. Él es para el pecador el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para el que está cansado y fatigado, Él es nuestro descanso. Jesús sigue siendo para nosotros, hermano, la perla de gran precio. Jesús sigue siendo hoy nuestro amigo y compañero del camino. Él sigue siendo un pescador para el evangelista. También la verdad para el maestro. Pero para ti y para mí, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Él preguntó a sus discípulos, y te pregunta esta mañana, ¿quieres que sea tu Salvador porque lo necesitas? O tal vez necesitas que sea tu sanador porque te sientes enfermo. ¿Qué quieres que sea Él para ti? O solamente un momento de tranquilidad, un rato el domingo por la mañana. Yo quiero invitarte a que Jesús sea lo que era para Pedro, el Cristo, el enviado de Dios para salvar al mundo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, para salvarnos, para darnos una vida eterna que necesitamos. ¿Cuánto y qué es Cristo para ti esta mañana? Ponte en pie, por favor. Cierre sus ojos conmigo. Especialmente si está aquí por primera vez, quiero decirte que todo esto que he hablado acerca de Jesús necesita una respuesta. Esta exposición no tiene sentido. Este conocimiento que hemos compartido no tiene ningún efecto si usted no le da el efecto necesario. No le da la razón, el entendimiento necesario para decir: comprendo lo que hizo por mí, entiendo, pero quiero abrazar esa verdad. Yo quiero que el conocimiento pase a ser una experiencia. Por eso vamos al encuentro, para que Jesús no solamente se quede en la cabeza, sino que entre al corazón. Y ha sido así. Que no solo se quede en la cabeza, que venga al corazón. Y que no solamente podamos decir maestro, sino que lo abracemos y ya no lo soltemos nunca más. Y a eso le quiero llamar hoy. Si hemos hablado de Jesús, es para amarle. Y dígale conmigo con sus ojos cerrados, especialmente usted que está por primera vez aquí, dígale conmigo: Señor Jesús, esta mañana decido amarte, decido servirte con todo mi corazón, valorar lo que has hecho por mí. Yo quiero, Señor, rendir mi vida como tú has rendido la tuya en mi favor. Hoy te agradezco por haber venido a buscarme, por morir por mí, por levantarte, Señor, de entre los muertos, para ser primicia de los que durmieron y darme la esperanza de que la muerte no prevalecerá contra mí, que en ti tengo vida eterna. Señor Jesús, entra a mi corazón. Quédate conmigo para siempre, porque desde hoy soy tuyo y tú mío.